Si ellos hubieran ido ante el Departamento de Justicia norteamericano a decirle, mire, por favor, inscríbame ahí, yo soy un agente cubano que viene a este país para luchar contra los terroristas. Lógicamente el detenido hubiera sido ese compañero en el instante y no hubiera podido cumplir su misión. Técnicamente, eso es una falta. No se inscribieron como agentes de una potencia extranjera. Pero por esa falta, nadie ha cumplido 13 años de prisión en Estados Unidos. Por esa falta, muchos agentes no inscritos de compañías privadas, de empresas extranjeras que tienen representación en Estados Unidos, han pagado una multa, o cuanto más, han cumplido 5 años de prisión y no 15, como el caso de René. La forma en que trataron a los compañeros, la insistencia del gobierno en incapacitarlos para que no pudiesen actuar contra los terroristas más allá del término de la prisión, reiterada ahora por el gobierno norteamericano y por la jueza, es la mejor prueba de que Cuba ha tenido y tiene una necesidad de defenderse frente al terrorismo que no ha cesado. Nuestro pueblo tiene el mismo derecho que cualquier otro pueblo a la paz, a la vida, a la seguridad personal y familiar. El mismo derecho que tiene el pueblo de los Estados Unidos, que tienen todos los pueblos del planeta. Y para tratar de proteger ese derecho irrenunciable, es que nuestros compañeros fueron a cumplir esa dificilísima misión, que la cumplieron además con gran heroísmo, viviendo en condiciones bien modestas, casi precarias, sin grandes recursos, sin armas, sin usar jamás ni la violencia ni la fuerza. Sin embargo, fueron capaces de realizar una labor efectiva que ayudó a salvar a muchas vidas. Fueron sometidos a un proceso judicial caracterizado por las violaciones sistemáticas de los procedimientos y las leyes norteamericanas desde el día del arresto. 5 personas sin antecedentes penales que nunca habían causado daño alguno a nadie fueron detenidas en la noche del 12 de septiembre de 1998 y no fueron simplemente encarceladas como ocurre en cualquier arresto normal. Se les negó, por supuesto, toda posibilidad de libertad bajo fianza. Fueron enviados a prisión inmediatamente como si fueran los tipos más peligrosos, pero no a la prisión normal. Fueron enviados a lo que allá llaman el hueco, o sea, el régimen de confinamiento solitario, que es un régimen que en el sistema carcelario norteamericano existe como forma de sanción a aquellos presos que tengan una conducta violenta y provoquen algún incidente dentro de la prisión. Obviamente, ninguno de los 5 que jamás habían estado en ninguna prisión debían haber sido enviados a confinamiento solitario desde el 12 de septiembre, desde el día que fueron detenidos. Pero la ley norteamericana además establece límites para ese confinamiento solitario. Límite que no puede pasar de 1 mes, quizás 2 meses. Ellos estuvieron 17 meses, día por día, aislados del mundo exterior, en el hueco
confinamiento solitario, en condiciones además que les hacían prácticamente imposible no solo la comunicación con sus familiares, sino la comunicación con los abogados que habrían de defenderlos. Ya ese solo hecho habría justificado la anulación de todo el caso, una violación crasa de la ley norteamericana. Otra violación importante, la imposibilidad para ellos y sus abogados de acceder a lo que el gobierno presentaría como pruebas para inculparlos. Todavía, compañeras y compañeros, todavía a estas alturas, cuando han pasado ya 13 años, cuando estamos en el último capítulo posible en el sistema legal de aquel país, la llamada apelación colateral o habeas corpus, todavía a estas alturas en los habeas corpus presentados por los compañeros se sigue demandando por la defensa la posibilidad de acceder a los documentos que el gobierno norteamericano se negó a entregarles. Eso también sería suficiente para declarar nulo y sin valor la farsa judicial que tuvo lugar en Miami. Y pudiéramos continuar. El impedimento a los familiares para tener una comunicación normal. Ese es un derecho que tienen todos los presos en Estados Unidos, porque una vez al mes los familiares pueden ir a verlos, si no son los familiares de los 5 compañeros. Aquí está Elizabeth, la esposa de Ramón. Su marido fue condenado a cadena perpetua erróneamente, como reconoció la Corte de Apelaciones, que ordenó rebajarle la sentencia, y ahora está sentenciado nada más que a 30 años. Pero yo me pregunto, ¿quién le devuelve a Ramón y a Antonio los largos años que pasaron injusta e incorrectamente, incluso asumiendo la posición norteamericana, en cárceles de máxima seguridad? Es muy gracioso. 10 años después se aparece una Corte Superior diciendo esa sentencia fue ilegal. Ese muchacho no requería, no le era posible aplicarle la cadena perpetua, y por lo tanto no debía estar en esa prisión en la que estuvo 10 años. Pásenlo ahora a un régimen carcelario menos gravoso, menos duro. Sí, pero ¿quién le devuelve a él esos 10 años? ¿Y a Tony? 10 años en que no podían ver una mariposa, una flor, que prácticamente estaban encerrados en una tumba. Y la Corte Superior dijo que eso había sido ilegal. ¿Quién paga eso? ¿Quién devuelve eso a Ramón y a Tony? No menciona a Gerardo, que estaba en el mismo caso, porque la situación de él todavía es peor. En el caso de él, extrañamente, fue rechazada la idea de resentenciarlo en una de las cadenas perpetuas, porque tenía otra, entonces tiene 2. Hace poco un juez federal de Nueva York ordenó la libertad de un terrorista, una persona que fue condenada como terrorista, como miembro de Al Qaeda. ¿Por qué ordenó que lo pusieran en libertad? Porque ese señor había pasado una temporada en la base naval de Guantánamo en condiciones especialmente duras, difíciles. Entonces el juez con mucha razón dijo: no, este hombre es culpable, y fue condenado a X años de prisión. Pero es que las condiciones que sufrió en Guantánamo equivalen a todos esos años, así que váyase para su casa. Lo mismo se puede decir de Ramón y de Tony. 10 años en una cárcel de máxima seguridad,
cuando no debió haber estado ninguno de ellos dos ni un día en ese tipo de prisión. Sería más que suficiente para que un juez serio ordenara la libertad de sus compañeros. Ahora estamos en la etapa final desde el punto de vista legal, que son los llamados habeas corpus, que tienen mucho que ver con estas arbitrariedades a las que he hecho referencia y con esa manipulación de la información, con ese ocultamiento de la verdad que ha acompañado este caso a todo lo largo de su trayectoria. Un elemento común de todos los habeas corpus se refiere a la información de Miami que creó lo que esa Corte de Apelaciones describió como una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad que hacían imposible un juicio imparcial para ellos en Miami, y por eso declaró nulo ese juicio y ordenó que se celebrase otro en otro lugar. Fallo histórico, unánime, 93 páginas de razonada argumentación que incluía una larga relación de todas las actividades terroristas que en Miami los Posadacarriles, los Bosch y compañía llevaban a cabo, y que era contra lo que luchaban nuestros compañeros.